Chicos, hola, ¿ahí me escuchan y me ven bien? Sí, sí, profe. Bueno, vamos entonces a comenzar la segunda clase de semiótica y semiología de la imagen. Primero, disculpándome con ustedes, chicos, porque parece ser que ha habido muchos malentendidos con este grupo. Este grupo estaba programado para la clase los viernes de 8 a 10 de la mañana, así fue como me lo programaron a mí también, pero desde la decanatura lo movieron para la tarde porque hubo pues como varios problemitas con ese horario. Digamos que se atravesaba con otras materias, entonces tuvieron que cambiarlo. Algunos de ustedes me han escrito pues haciéndome esa pregunta y la respuesta es que es pues como orden de la decanatura que cambiaran la materia para esta clase. Recuerden que también esta clase se da los viernes de 2 a 4, por si alguien no la puede ver hoy, podemos hacer el cambio para el otro grupo. ¿Listo? Lo segundo, chicos, es hablar de la tareita que les dejé. Solamente 3 de ustedes me mandaron la tarea del correo. No sé si los otros no la mandaron porque no les quedó claro o si no la hicieron. Listo. Entonces este es el momento en que pueden mandarlo al correo. Hasta que termine la clase tienen eh, placito para mandarlo. Les voy a dejar bueno, listo. Les voy a dejar acá mi correo. Recuerden que yo la clase pasada les mandé un correo electrónico con un drive, que es el drive que vamos a usar para poner ahí como todas las tareas, los trabajos, las presentaciones que veamos, los videos, todo esto va a quedar consignado ahí pues como en ese drive. Me mandan entonces la tarea que tenían que hacer del fotógrafo Chema Amados al correo, porque solamente me la enviaron Santiago, Juanita y Lorena. Si alguien me la mandó y no me llegó, también me dice. Eh, no sé si Cristian dijo algo, pero no lo entendí en todo caso. No, no. Siempre me van a mandar todo al correo. Cualquier tarea, cualquier análisis que yo les ponga al correo, ¿cierto? Y yo ya me encargo de subirlo al Drive. ¿Listo? Bueno, voy a llamar entonces a la lista, chicos, para empezar. María José Valencia. No está María José. Valentina Sánchez. Hola. Santiago Ledesma. Juanita Ocampo. Eh, Jainer Leandro Pastrana. Cristian Camilo Rodríguez. Juan Manuel Hernández. Acá, profe. María José. Lorena Benjumea Bedoya. Ángel David Ramírez. Presente. Joan Sebastián López. Mateo Acevedo. Samuel Vélez. María José Valencia. Por ahí yo vi que entró. Eh, y Lorena ya está. Bueno, chicos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Entonces, me van a hablar un poquito de esa tarea que hicieron. Alguno que me quiera decir qué le pareció el fotógrafo que les dejé para que investigaran. Chicos, cualquiera.
gustó mucho como, pues no solo eso de que hablaban, pues yo encontré mucho que lo mencionaban como un fotógrafo con mirada de poeta y que pues sus fotografías se enfocaban a poesías visuales y también fue como lo que me ocurrió, pero también como ese encuentro que uno tuvo con la fotografía y cómo pues cómo pudo desarrollar tan inmensamente como esa marca propia de él y sacar como tanto, porque hay muchísimas fotos, pues como cuando uno busca así en internet le aparecen como unas pocas, pero pues unas páginas y tienen muchas y muestran pues como ese trayecto que tuvo de los primeros fotos que empezó a tomar y las cámaras análogas que tenía y todo eso, entonces me gustó, conecté con eso. Muy bien, Juanita, muchas gracias. ¿Quién más me dice? Por aquí me dice Leandro, composiciones muy simples y al mismo tiempo muy locas. Sí, es un fotógrafo que eh, se centraba más que todo en lo simple, ¿cierto? En lo minimalista, pero tratando de transmitir una idea supremamente fuerte y súper poderosa. ¿Quién más me dice una opinión? Hola. Cristian, no se te escucha bien. Aló, aló, ¿me escucha? Sí, ahí sí. Es que me queda muy lejos el caso. Que lo que me gustó de este fotógrafo es que, a pesar de que sus fotos son muy simples, eh, dicen mucho, pero a la vez siempre busca esa forma de dar un taller con No se te escucha, no se te entiende. aló. Hola. Entonces que veía que él tenía esta Sí. que a pesar de que son tan simples, ya son distintos. O sea, por ejemplo, una que yo escogí es un cubito de hielo amarrado está regado. Dice que tiene algo tan simple, pero después uno darle cabeza a un platico, o sea, el significado es bestial. A pesar de que, pues aparte de eso, ver que de pronto mezcló las dos cosas que están estudiando, han estudiado historia del arte y al mismo tiempo fotografía, pues como que le da mucho sentido a por qué sus fotografías son así, son tan pendientes. Ujú. Muy bien. Bueno, tenés un problema ahí enorme con ese micrófono, se oye muy mal. Ahí medio traté de entenderte, pero sí, es cierto todo lo que dices. Miren cómo eso que dice Cristian, no sé si Camilo, Cristian Camilo, sobre el hecho de estudiar historia del arte aparte de estudiar fotografía, es eso chicos, ustedes buscar ideas, buscar conceptos en cosas de la cotidianidad, en lecturas, ustedes vieron también creo que ya literatura o la están viendo, en ese tipo de cosas, ¿para qué? Para referenciarse, para la hora de mostrar eh, esa idea, mostrarla de una manera que sea bien diciente, ¿cierto? Que nos comunique y que nos transmita. Eh, Ángel David dice, sus creaciones son simples y tienen la sencillez y una perfección que transmite mensajes impactantes. Sí, esta clase se trata sobre cómo nosotros vamos a aprender a transmitir, ¿cierto? Cómo nosotros interpretamos esos mensajes, estos signos que vemos en las imágenes y cómo vamos a aprender a transmitirlo, ¿cierto? ¿Qué más dice aquí? Invitan al espectador a echar más de una mirada y que no en vano usar blanco y negro, sí. Eso también es cierto. A mí me parece interesante que todas sus fotos, o al menos las que vi, son en blanco y negro y juega mucho con las texturas. Un tono sepia. Sí, eso es cierto. O sea, hola. Sí. Pues para hacer esas muy análogos, pues me parece muy teso, la verdad.
Sí, hay que tener pues como un alto grado de facilidad en la plástica para poder tener como esas composiciones tan bonitas y que son completamente análogas. Pues él también, ustedes saben chicos que en la fotografía análoga también se puede hacer montajes, pero es un poco más complejo. Pero el hecho de que trabaje pues como con este tipo de fotografía, no es que no haya hecho digital, sí ha hecho, pero se quedó como en esa época y eso también tiene mucho que ver como con lo que él intenta contar, ¿cierto? Yo vi en su página y no vi ninguna donde haya color, es verdad. No le gusta mucho usar el color, prefiere los tonos sepias o en ese caso el blanco y negro. ¿Por qué? Porque muchas veces el color es un elemento distractor, chicos. Como son imágenes tan simples, si fueran llenas de color nos estarían dando, digamos que otro significado, ¿cierto? Entonces cuando él hace esto, lo minimaliza, lo pone tan simple como una fotografía con objetos y que sean blanco y negro, nos está hablando más del objeto en sí, ¿cierto? No tanto como de esos elementos distractores como son el color. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? Recuerden que me mandan la tarea entonces al correo, por favor, antes de que termine la clase. Eh, sí, sí, es un fotógrafo muy chévere, les puede servir como referente, chicos, si no lo conocían, para muchas cosas, para sus creaciones, lo pueden usar como parte de su marco teórico, de su marco referencial. Esto es supremamente pues como importante. Vamos a tratar de no solo ver eso, sino otro tipo de referentes como ejemplos para que ustedes les puedan servir en su quehacer audiovisual. Bueno, vamos entonces a compartir aquí pantalla, vamos a ver una presentación de los conceptos básicos de qué es la semiótica o la semiología. Vamos a ver dos videitos corticos como que nos resumen qué son estos conceptos para que los tengamos bien claros y vamos a poner una tareita, vamos a ver un ejemplo de cómo se analiza desde el signo una obra pictórica, en este caso pues una obra de arte, en este caso una pintura, para que con ese ejemplo nosotros tengamos claro cómo hacerlos. Vamos a poner la tareita para hacerlo en la casa y la otra semana vamos ya a hacer un análisis de audiovisual, listo, de una película, que creo que les dije cuando vimos la semana pasada el PFID. Entonces les voy a compartir aquí pantalla. Bueno, Cristian, no, no te escucho. Habla sin el micro, Cami. No sé si puedes. Sí, porque Ahora me no, escucho mejor. no se te escucha absolutamente nada. Camilo. Bueno, para Juanes que me está escribiendo, al final de la clase, cuando ya terminemos, te puedes quedar y conversamos. Igual también ponme acá tu correo para poderte enviar el correo con el drive. ¿Dónde se quedó la presentación? Aquí está. Bueno chicos, vamos entonces a empezar con la presentación. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud me pueden interrumpir. Vamos entonces a hablar del concepto de semiótica y la importancia pues como en las artes, que es sobre todo lo que nosotros necesitamos más que en la lingüística como tal, ¿cierto? La semiótica entonces esta palabra ¿qué pasa con, por qué decimos semiótica y semiología? Básicamente no hay ninguna diferencia entre semiótica y semiología. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que la semiología fue inventada por allá en Europa y la semiótica fue inventada en Estados Unidos por dos personajes. Uno se llama Charles Peirce y el otro se llama Ferdinand de Saussure. Entonces, sí, vamos a ver Inception. Si ustedes quieren verla de una vez y tienen el tiempo, pueden aprovechar. Si no, saben que lo vamos a ver pues como para la siguiente clase. Entonces, entre semiótica y semiología no hay pues como ninguna diferencia, básicamente son lo mismo. La semiología deriva entonces de la raíz griega simión, que significa signo, y sema, que significa señal, ¿cierto? Entonces diremos en términos generales que la semiótica
es la ciencia que se ocupa del estudio de los signos, ¿cierto? Es la ciencia que trata los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas estudiando los signos. Eh, como les dije, no hay pues como mucha diferencia entre semiótica y semiología, simplemente pues como que el padre de la semiótica fue uno en Europa y fue otro pues como en América, por eso acuñaron pues como los dos nombres. Bueno, la semiótica incluye dos cosas muy importantes que son la semántica, que se dedica al estudio de los signos lingüísticos. Esto es muy importante en la comunicación escrita y oral, chicos, pero no nos aporta mucho a nosotros en la parte audiovisual, simplemente nos aporta para conocerla, ¿cierto? Como teoría, pero nosotros nos vamos a dedicar un poquito más como a los signos en la imagen, ¿cierto? En la imagen pues estática y en la imagen en movimiento. Y la semiótica que se dedica al estudio de los signos no lingüísticos, ¿cierto? La comunicación a través de los iconos, los gestos, las señales. Entonces, ¿qué es un signo, chicos? Que es como lo que más nos interesa. Según Umberto Eco, que fue un doctor crítico literario y semiólogo italiano, del que vamos a hablar más adelante y vamos a tener algunos documentos para leer sobre él, se refiere a la unidad mínima del significado de una representación, sea oral, gráfica, gestual, lingüística. Es todo aquello, chicos, para decirlo en palabras más simples, que comunica algo y que se encuentra en lugar del objeto que representa. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, un emoticón. Nosotros mandamos un corazón y ya no escribimos corazón ni escribimos amor, sino que ese icono, ese emoticón de corazón nos está representando esa palabra que queremos decir, ¿cierto? O eso que queremos comunicar. Por ejemplo, no sé, un ejemplo más nuevo, los iconos de las aplicaciones, ¿cierto? ¿Quién me dice, por ejemplo, cuál es el icono de Instagram? Una cámara. Una cámara. Entonces miren que todo lo tenemos ya aquí en la cabeza. Eso es un signo, ¿cierto? El signo representa a otra cosa, ¿cierto? No necesariamente puede ser una palabra, puede ser un dibujo, puede ser la luz en una fotografía, la mirada entre dos personas nos puede significar algo, el énfasis en una nota musical en un concierto, o sea, los signos son supremamente variables. La clasificación de los signos, según Pierce, que era la persona que les estaba contando ahorita, se da en iconos, índices y símbolos, ¿cierto? ¿Qué es el símbolo? Antes de ver un ejemplo. Un símbolo es un signo, ¿cierto? Con un valor agregado. ¿Cómo así que un valor agregado? Es un significado mucho más profundo, ¿cierto? Pasa de denotar a connotar, ¿cierto? Nosotros sabemos que cuando estamos denotando algo, simplemente estamos mostrando algo que es evidente, pero cuando hay una connotación, estamos hablando de algo que no es evidente, sino que hay que darle un contexto para entenderlo, ¿cierto? Entonces es una imagen que todos podemos entender por alguna razón que ya está en nuestra construcción intelectual. Es una representación de una idea que ya es aceptada por todas. Un ejemplo de un símbolo, chicos, por ejemplo, la paloma blanca. ¿Qué significa la paloma blanca? Significa un símbolo de paz, ¿cierto? ¿Qué significa una cruz en el cristianismo? ¿Cierto? Ya sabemos qué significa. Eso es un ejemplo. O por ejemplo la forma de corazón. Todos entendemos la forma de corazón y la damos con un símbolo, como un símbolo muy claro. Bueno, los signos o representaciones que tienen semejanza con la realidad o con el objeto que representan se conocen como iconos, ¿cierto? Se relacionan directamente con la realidad, la relación con aquello a lo que se refiere es directa, por ejemplo, una pintura, un dibujo, una fotografía. Los índices son representaciones que sugieren e indican una realidad, por ejemplo, un rayo. Un rayo es un índice que viene en la tormenta, ¿cierto? Una huella es un índice de que alguien pasó por ahí, eso significa un índice. Y un símbolo representan una asociación simbólica, como les dije ahorita, algo más allá, algo que ya está interiorizado. Por ejemplo, un símbolo de ahora, pues como de la comunicación actual. Todos esos isólogos que nosotros conocemos, de Nike, la manzanita de Apple, eh, todos estos isólogos que conocemos de las marcas, que ahora más que unas marcas son ya como nos cuentan mucho más de un estilo de vida, etcétera, son símbolos. Aunque el nombre correcto es llamarle isólogos, siguen siendo símbolos. ¿Listo? Bueno. De semiótica se han ocupado entre otros Roland Barthes, vamos a ver a este semiólogo francés muy importante,
y Humberto Eco. Vamos a hablar mucho de ellos de aquí en adelante. Todavía no, porque primero tenemos que tener estos conceptos claros, porque ya pues como la teoría de ellos es un poquito más compleja. Estos autores han aplicado el concepto de signos a todos los hechos significativos de la sociedad humana, entonces vamos a ver cómo estos signos están aplicados a la moda, a las costumbres, al arte. Hoy vamos a entender un poquito de los signos en el arte, a los espectáculos, ceremonias, objetos de uso cotidiano. Por ejemplo, un signo muy conocido por todos y que ya está establecido es la ropa negra, como para mostrar que estamos de luto. Entonces esto, por ejemplo, es un signo que se usa a diario por todos nosotros o que vemos a diario. Bueno, los signos están presentes en el mundo del arte. ¿De qué manera? Sabemos que la imagen es un lenguaje específico que propone por medio de signos particulares una representación realista, subjetiva de la realidad. En este caso, normalmente, chicos, aunque sea realista, casi que siempre va a ser subjetiva. ¿Por qué? Porque la imagen que nosotros estamos creando, sea imagen en movimiento o imagen estática, sea fotografía o sea video, en el lenguaje audiovisual nosotros estamos mostrando una idea particular, ¿cierto? Una idea que nace de cada uno de nosotros y ya solamente por eso es una idea particular, ¿listo? Es una idea única. ¿Qué es lo que vamos a aprender aquí? Cómo llevar a cabo esas ideas, cómo transmitir esas ideas y qué significan, cómo lograr que lo que nosotros estemos mostrando se interprete bien por el público, ¿cierto? O por el receptor. Debemos distinguir las principales herramientas de su lenguaje y lo que puede significar su presencia o su ausencia, ¿cierto? Y sabemos que las imágenes aportan de un modo libre y espontáneo un mundo interior cuyo análisis pedagógico viene amarrado posteriormente. ¿Cómo así? Nosotros como autores o como receptores, porque todos los días estamos haciéndolo las dos cosas, vamos a aportar, ¿cierto? Con una imagen o con una idea o con un producto final, eso que tenemos en nuestro imaginario, y con ello, con ese producto final, viene un análisis posterior que le va a dar el público o el receptor que esté recibiendo pues como ese producto. La semántica en la imagen, desde la década de los 80 hemos entrado en la sociedad de la comunicación, la explosión audiovisual, televisión, informática, nos han provocado profundas transformaciones donde el punto de vista comunicativo de la imagen se ha convertido en un factor fundamental y cotidiano. O sea, esto que nosotros estamos viendo en la teoría es algo de lo que tenemos ejemplos todos los días, ¿cierto? Y es algo que podemos encontrar todo el tiempo en la comunicación, ¿cierto? Al realizar el análisis semántico de una imagen debemos observar sus signos plásticos. ¿Cuáles son esos signos plásticos? Son los percibidos tanto al interior de una imagen como fuera de ella. Corresponde a nuestra percepción visual, ¿cierto? Aquí vienen términos como percepción, como estética, como belleza. Los signos plásticos se relacionan directamente con nuestra experiencia perceptiva y ellos son el color, la composición, la textura, líneas y formas y los espacios. Hoy vamos a hablar un poquito entonces de lo que significan estos signos plásticos y cómo podemos analizarlos en una obra de arte. Ese es el primer inicio, ¿cierto? Vamos a hablar de una obra de arte como primera imagen, para de ahí ya pasar a una fotografía, que fue lo que vimos. Ustedes desde sus conocimientos previos pudieron analizar esas fotografías de los tres chicos que los mandaron y que yo vi antes de llegar a la clase. Lo hicieron muy bien. Entonces, miren que sí, tienen unos conocimientos previos que nos pueden ayudar a hacer ese análisis. Pero lo que estamos viendo en esta materia es como esa teoría que nos vaya a permitir argumentar a nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasa con la semiótica? ¿Qué hace? ¿Qué es lo más importante de entender desde el audiovisual? Que va a mejorar y va a facilitar nuestra interpretación de lo que alguien más quiere decirnos, ¿cierto? Y además nos va a ayudar a nosotros a construir nuestros productos que comunican nuestras ideas de una manera idónea y de una manera exacta, ¿cierto? De nada sirve que yo tenga una super idea si yo la plasmo en una imagen y la persona que la vea no me va a entender esa idea. Entonces también tenemos que aprender cómo esa composición, cómo ese color, que creo que ustedes ya vieron eso en fotografía, cómo ese color, cómo esa textura, cómo esas líneas y esas formas están connotando algún tipo de cosa, ¿cierto? Alguna interpretación. Bueno, vamos a empezar entonces con el color. El color como tal manifiesta múltiples significados. Vamos a empezar a ver el blanco, por ejemplo, que se asocia a la luz, a la bondad, a la inocencia, a la pureza, a la virginidad. Nosotros más o menos tenemos como una idea del significado de los colores, pero acá lo vamos a ver pues como de una manera más exacta, como una especie de recorderis, y si no lo saben, pues entonces para que lo tengan presente.
Se le considera el color de la perfección, el color de la paz, significa seguridad, pureza, limpieza. A diferencia del negro, el blanco por lo general tiene una connotación positiva. El negro por crianza, por creencias, tiene una connotación pues como un poquito negativa, pero eso también ha ido modificándose con los años, ¿cierto? El amarillo simboliza la luz del sol, representa la alegría, la felicidad, la inteligencia y la energía. Sugiere ese efecto de calor, ¿cierto? Provocar alegría, de una mala manera también podría provocar sofoco, demasiado calor, ¿cierto? Estimula la actividad mental, genera una energía muscular. El amarillo se usa mucho, por ejemplo, en gimnasios. Eh, llama la atención y en exceso podría tener un efecto perturbador, lo que yo les decía ahorita, un golpe de calor, pues como un sentirse sofocado. El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo, ¿cierto? Se le asocia la alegría, el sol brillante y el trópico. Eh, se le asocia al trópico sobre todo por estos atardeceres que tienen ese color naranjado. Entonces es algo que nuestros ojos ve y nuestro cerebro pues tiene como ya eh, de cierta manera interpretado. Representa el entusiasmo, felicidad, atracción, creatividad, determinación, éxito, ánimo, estímulo. Es un color muy caliente, también se puede usar para producir calor, pero no es un color tan agresivo como el rojo. Juanes, no, la clase no se está grabando. ¿Por qué? Porque yo todavía no tengo correo institucional. Entonces, mi correo personal de Gmail no me permite grabar la clase. Yo estoy grabando la clase aquí por medio de QuickTime. Entonces la clase me queda grabada a mí en mi computador personal, por si alguien la llega a necesitar, se la puedo mandar. Pero hasta que no me den el correo institucional, que ya estoy en eso, no puedo grabar la clase por mí. Listo. Bueno, el rojo es el color del fuego y de la sangre, por lo que se asocia al peligro, la guerra, la energía, la fortaleza. De todas formas, yo les voy a mandar pues esta presentación, la determinación, así como en otro contexto la pasión, el deseo y el amor. Es un color muy intenso a nivel emocional, tiene una visibilidad muy alta, por eso es supremamente usada en los avisos importantes, en las señales de tránsito, en las prohibiciones y en las llamadas de precaución, ¿cierto? El púrpura o el violeta aporta la estabilidad del azul y la energía del rojo, se asocia a la realeza, simboliza poder, nobleza, lujo, ambición, sugiere riqueza y extravagancia. El color púrpura también está asociado con la sabiduría, la creatividad, la independencia y la dignidad. Representa la magia y misterio. Todas estas tiendas esotéricas siempre tienen algo que ver con ese violeta. También la realeza, por ejemplo, la realeza inglesa usa mucho el violeta. El azul. El azul es el color del cielo y el mar, por lo que suele asociarse con estabilidad y profundidad. Representa lealtad, confianza, sabiduría, inteligencia, fe, verdad y el cielo eterno. Por eso el azul es como esa estabilidad, es tan usado, por ejemplo, en los hospitales, es tan usado, por ejemplo, en salas, en estas salas que inventaron como para la lactancia, este tipo de cosas, porque nos dan mucha estabilidad, ¿cierto? Es un color muy ligado a la tranquilidad y a la calma, también por eso muchos de nosotros nos enseñaron desde pequeños que una habitación azul nos da cierta tranquilidad, entonces hay algunas habitaciones de niños, de bebés y algunos adultos que tienen alguna pared azul. El verde es el color de la naturaleza, representa armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la contraposición del rojo, ¿cierto? Es el color opuesto y el rojo tiene una connotación de peligro. El verde sugiere equilibrio y resistencia. ¿Por qué equilibrio? Porque lo vemos todos los días en la naturaleza, ¿cierto? Entonces nos genera también como cierta armonía. El negro representa poder, representa elegancia, representa formalidad, también representa la muerte, por eso es usado en los velorios. Es el color más enigmático y se asocia al miedo y al desconocido. Y lo desconocido, perdón, también sabemos que el negro como tal no es un color, sino que es ausencia de este, pero pues se tiene ya como usado pues como dentro de la gama de colores. El negro representa también autoridad, fortaleza y se asocia con el prestigio y la seriedad. Bueno, vamos a hablar entonces de los otros elementos que influyen al analizar una obra de arte. La composición se define como la distribución de los elementos de una forma equilibrada, armónica y rítmica. Todos creo que vimos composición cuando vimos fotografía, entonces ustedes saben que la composición es simplemente eso, ese montón de elementos que nosotros decidimos meter dentro de un encuadre, o dentro de un fotograma, sea de fotografía o sea
de video, y también lo que decimos no meter, ¿cierto? También de eso hace parte de la composición. Los elementos pueden ser imágenes o espacios en blanco. También ustedes saben que es tan importante los elementos que usemos como el espacio que dejemos a un lado o al otro, arriba y abajo. ¿Para qué? Para mostrar tamaño, posición, peso cromático, proporción, luminosidad, contraste, textura. Y también está la diversidad de planos que ya todos conocemos y la perspectiva. La textura. Existen texturas que apelan a lo más táctil, como di, cuando vemos una textura que es lisa o una textura que es rugosa, nos da esa sensación como si la estuviéramos tocando, ¿cierto? Lo que es áspero. En el ámbito pues de las pinturas, cuando algo se ve plano, cuando se ve con relieve, ¿cierto? Cuando se ve aguado, cuando se ve pastoso. La textura que se describe a partir de las cualidades rítmicas como la repetición, el movimiento, suavidad, brillantez, calidez, entre otros. Bueno, antes de que veamos este ejemplo de cómo podemos analizar una obra de arte, vamos a ver dos videitos. Les voy a dejar acá los dos enlaces. Este es el primero y este es el segundo. Son videos supremamente fáciles de entender, donde vamos pues como a hacer un resumen de esto que les acabé de comentar. Estos dos videitos duran en total 6 minutos y 5 minutos, entonces vamos a dar unos 12 minuticos para ver los videos. No se los pongo aquí porque he tenido un montón de problemas, me ven el video pero no me lo escuchan, entonces vamos a ir a verlos y regresamos en 12 minuticos a las 2:48. ¿Listo, chicos? Bueno, ya nos vemos entonces.
Chicos, ¿cómo van? ¿Ya terminaron los dos videos? Listo, entonces, según los videitos que vimos hace nada y lo que yo les conté aquí en la clase, ¿quién me da una definición entonces de semiótica? Chicos, cualquiera. Y que sea clara porque es difícil de entender. Chicos, ¿quién me da una definición de semiótica? Los símbolos. Ok, ¿quién más? Es la ciencia o el estudio que estudia la simbología y la forma de los significados. Chicos, es la ciencia que se encarga del estudio de los signos y los símbolos, ¿cierto? Recuerden que los signos y los símbolos son diferentes. Un signo como tal es todo aquello que comunica algo y se encuentra en lugar de eso que está comunicando, ¿cierto? De ese objeto que representa. Y un símbolo es un signo que tiene un valor agregado. ¿Nos ayuda a analizar nuestro entorno? Sí, muy bien, María José. La importancia de esta semiótica como tal o de esta ciencia que estudia los signos es que nosotros podamos aprender a analizar nuestro entorno, ¿cierto? Aprender a ver, en nuestro caso, como creadores de contenido, esa simbología y esos signos que nos están mostrando una imagen, un video, una película, ¿cierto? Y así nos facilite el entendimiento. Como receptores y como autores, ¿a qué nos va a ayudar? A lo mismo, chicos, a nosotros usar esos signos, esos símbolos en nuestras imágenes y en nuestros videos para que los demás, para que nuestro público o al que le vayamos a mostrar ese video o ese producto final puedan entender ese producto como tal, ¿cierto? Que no se preste, ustedes saben que todo producto audiovisual tiene múltiples interpretaciones, ¿cierto? Pero lo importante es que el público que está viendo ese video o ese producto final que ustedes hagan entienda qué es lo que ustedes como autores quisieron decir. ¿Hasta ahí queda claro o tienen alguna duda? Melo. Ok, todo claro. Muy bien, bueno chicos, entonces vamos a volver aquí a la presentación donde vamos a ver un ejemplo de cómo se analiza una obra de arte. Bueno, aquí vemos esta obra de arte, es de Pablo Picasso, un importante pintor cubista, se llama El Tejar de Horta, y aquí vamos a tener el análisis desde el símbolo y el signo de esa obra, obviamente el análisis escrito, que es lo que vamos a traer para la próxima clase. Aquí nos hablan, en la obra prevalecen las formas geométricas. Chema más tiene una foto que se parece a esa obra, sí chicos, por eso es muy importante referenciarnos, aprender de obras de arte, de pintores, no solamente de gente que hace lo mismo que hacemos nosotros, sino coger esos referentes que nosotros vemos, literarios, películas, novelas que leamos, cuentos, poesías, y todo eso que nos sirva a nosotros como referente para si yo les comparto este material. Que todo eso nos sirva como referente para qué? Para enriquecer esos productos audiovisuales que nosotros vamos a entregar, para enriquecer esas ideas que nosotros tenemos y que queremos mostrar. ¿Listo? Entonces acá, en esta obra de arte de Picasso, en esta pintura, prevalecen las formas geométricas. Miren que dice cubos, cilindros, paralelepípedos, propios de la tendencia cubista, propios de esta vanguardia. Los cubos presentan volúmenes cerrados con aristas agudas en la mayoría de la tela, provocando una impresión de encierro y ahogo, ¿cierto? Miren que es cierto. Podríamos interpretar esto como una especie de ciudad. Espero
Eso es solamente una interpretación. Miren que esto podrían simbolizar árboles, esto podrían simbolizar casas o edificios. Los cilindros con formas más suaves parecen lejanos y espaciados y en general su forma es rigurosa y pesada. Así que lo hace pesada estas formas geométricas cuadradas, ¿cierto? Le dan como un peso a la imagen. En la composición podemos hablar entonces que hay un amontonamiento de formas geométricas que llenan todo el cuadro, presenta elementos fuertes consistentes, sin escapatoria visual, sin aire, pues no hay una ventana, no vemos nada que podamos entender como que fuera un escape. Provocan en el espectador una sensación de saturación, es una imagen muy saturada, las líneas parecen converger en un punto de fuga, pero en realidad está ligeramente descentrado, es algo muy distorsionado, ¿cierto? Vemos como unas líneas diagonales, pero finalmente como que no nos llevan a ninguna parte y eso nos hace como volver otra vez a la parte delantera de la imagen. La mirada hacia el final de la obra se topa con lo que cumple la función de fondo, que en este caso es esto que vemos atrás, pero que realmente no cumple una función de fondo porque en lugar de dar como aire a la composición, se funde como con todo el resto, entonces obstruye cualquier sentido de espacialidad, no lo vemos como muy amplio, ¿cierto? El juego entre los claros y oscuros es contradictorio y confiere al cuadro un ritmo quebrado, fragmentario y confuso. Se percibe un espacio tormentoso, sin horizonte, pesimista, deshumanizado y carece de tiempo. Esto es cierto, pues no nos queda muy claro eh, en qué momento está, no nos queda muy claro si es de día, si es de noche, pues por los colores no lo podemos ver. Acá ya en los colores hablamos que los colores planos de carácter apastelado varían entre tonos todos cálidos, ocres, naranjados, verdes, grisáceos y dan una sensación del color. Esto lo veíamos antes en la presentación, cómo estos colores entonces nos dan una sensación, estos colores naranjados como de sofoco, eso acompañado de la composición del espacio y de las figuras, líneas y formas que tiene la obra de arte, nos dan esa sensación de sofoco, de extrañeza, que no entendemos muy bien pues como esas formas que nos están mostrando, ¿cierto? Interpretaciones muchas, miren cómo acá entonces a partir de las formas, las líneas, la composición, el color, la textura, miren que dicen, por último la textura se percibe y se ve aparecer la rugosidad y el relieve en la tela, se ve cierto relieve por las formas, por los volúmenes, y es algo que nosotros percibimos. ¿Para qué usamos esta forma, línea, composición, color y textura? Para nosotros eh, dar una connotación de lo que nos quiere decir la obra de arte. Mire que aquí hablan de que nos genera saturación, que nos genera malestar, que nos parece tormentoso, que como no hay horizonte entonces se torna pesimista, que como tiene colores cálidos entonces nos da esa sensación de sofoco y eso es lo que hemos visto hoy acá en esta clase, ¿cierto? Como esos signos, esos símbolos, los colores, la composición, los elementos en una obra de arte, en un video, nos están mostrando algo, ¿cierto? Nos están dando significados, significados que nosotros tenemos que interpretar, ¿cierto? Eso lo podemos hacer con cualquier obra de arte, chicos, sea audiovisual, sea pictórica, lo podemos hacer con cualquier obra de arte. ¿Por qué? Porque todas tienen elementos, formas, líneas, composición, colores, texturas. En el caso de audiovisual tienen sonido que nos van a hacer a nosotros llegar por medio de esos signos a interpretar. ¿Listo? ¿Hasta aquí queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? Listo, muy bien. Entonces vamos a poner de una vez la tarea para la próxima clase. La idea es que chicos ustedes la puedan hacer durante la clase porque vamos a tener una hora. Se las voy a dar de una vez, entonces no tienen que esperar ningún correo electrónico. A pesar de eso, yo les voy a enviar un correo electrónico ahorita a, ¿cómo se llama? A Juanes, que me mandó apenas el correo. Le voy a enviar el correo de la semana pasada que enviamos, y voy a volverles a poner ahí el drive. En ese drive va a haber una carpeta que se llama clase 2 y en esa clase 2 les voy a poner esta presentación y les voy a poner los dos links de los videos que vimos hoy. La idea, chicos, es que yo les voy a dar una obra de arte hoy. Les voy a decir cómo se llama. Es una pintura de un pintor muy famoso. Te mando el correo también. Ángel David, ¿no le llegó el correo?
No, entonces ponme acá otra vez tu correo electrónico para enviarte otra vez el correo. Es muy importante, chicos, que estén en la lista, que sí les estén llegando los correos. Bueno, entonces como les venía diciendo, les voy a dar una obra de arte. ¿De quién es la obra de arte? De Salvador Dalí. Es un pintor muy importante. ¿Cómo vamos a hacer este análisis? Les voy a dar algunos tips. Vamos a buscar quién es Salvador Dalí, qué tipo de pintor era, en qué vanguardia se encontraba, en qué años pintó, qué le gustaba pintar, ¿cierto? ¿Para qué? Para empezar de ahí, sí, yo sé que Dalí es un poquito complicado, por eso se los voy a poner. Para empezar de ahí a crear un análisis de esa obra que vamos a ver. ¿Cuál es esa obra? Se llama La Tentación de San Antonio, el fan número 1 de Picasso, sí. Entonces lo voy a poner acá cómo se llama la obra para que no quede ninguna duda. La Tentación de San Antonio. ¿Cuál es el siguiente tip, chicos? Buscar quién era San Antonio, ¿cierto? San Antonio es, creo que San Antonio Abad. Buscar quién era, qué santo era, por qué fue importante. Todo eso nos va a ayudar a hacer el análisis de esa obra, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a coger un Word, no sé, una presentación de PowerPoint, vamos a poner la imagen, la pintura como tal, la imagen de la pintura La Tentación de San Antonio y vamos a empezar con sus palabras a analizar, ¿cierto? Pueden poner, profe, Salvador Dalí era un pintor, no les voy a soplar porque no les voy a soplar, pero era un pintor de tal vanguardia, pintaba los cuadros de esta manera, nos quería transmitir este tipo de cosas y en esta pintura de La Tentación de San Antonio, entonces abordamos pues este análisis desde el color, desde la composición, desde lo que vimos en la presentación, desde lo que vimos en los videos, qué elementos tiene, qué representan estos elementos, ¿cierto? Miren que el nombre ya nos da mucha claridad, la tentación de San Antonio, entonces qué tipo de tentaciones podemos ver en esa pintura y cómo nos está mostrando, con qué signos o por medio de qué en esa imagen nos está mostrando esa tentación. Y pues muy importante obviamente hablar del personaje, quién es San Antonio Abad. Entonces vamos a hacer este análisis sobre el signo y el símbolo en esta pintura de Salvador Dalí. El tema del semestre es tiempo al tiempo. Estaría bueno analizar la desintegración de la persistencia de la memoria. Y esto es que una obra de Dalí. Sí, bueno. Entonces, miren, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer las dos. Sí, entonces vamos a hacer las dos. Ya vi cuál era. Vamos a hacer entonces las dos. Muy bonita, pero fo. Vamos a entonces a hacer el análisis de las dos. Ahí ustedes se la cobran a Cristian Camilo, que los invite a una cerveza, o yo no sé qué van a hacer con Camilo, pero vamos a hacer entonces el análisis de las dos. Listo. Sin groserías, muchachos. Entonces vamos a hacer un análisis de la tentación de San Antonio y de, a ver, ¿cómo se llama? La desintegración de la persistencia de la memoria. ¿Listo? Para la siguiente clase, ya saben, por favor, chicos, me mandan el correo electrónico con la presentación o con el Word o con el PDF. Listo. Me mandan la presentación antes de la siguiente clase para yo poder tener tiempo de mirar lo que ustedes escribieron, lo que ustedes miraron, antes de que lleguemos aquí a la clase. Siempre me mandan las tareas que les pida al correo electrónico. Listo. Vamos a hacer entonces el análisis de esas dos, desde el signo, desde el símbolo, qué significa lo que estamos viendo, ¿cierto? ¿Qué significan los colores? ¿Qué significa la luz? ¿Qué significa la composición? ¿Qué elementos tenemos ahí? ¿Qué personajes tenemos ahí? ¿Y qué nos significan eso? ¿Hasta ahí queda claro? ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces aprovechemos esta hora que nos queda. Sí, sí tienen alguna duda. No, todo claro. Bueno, entonces hasta ahí vamos a dejar la clase por hoy. Pueden utilizar esta hora. Les recomiendo que usen esta hora para empezar con esos dos análisis. Miren que gracias a Camilo no vamos a analizar una sola hora, sino que vamos a analizar dos. Entonces aprovechen esta hora. ¿Listo? La tentación de San Antonio y la desintegración de la persistencia de la memoria. Y nos vemos dentro de 8 días, chicos. Recuerden entonces enviarme la tarea de Chemamados, los que no lo han hecho, y esta tarea antes del siguiente miércoles.
Feliz resto de tarde, chicos. Nos vemos dentro de 8 días. Entonces, se queda Juanes para que entonces hablemos de que apenas te matriculaste. El resto, feliz tarde, chicos. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Hola, profe, Hola, Juanes. Cuéntame entonces. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ay, bueno, te voy a contar. Pues resulta que yo estaba embalado para la matrícula porque como yo no fui beneficiado el semestre pasado, con matrícula cero, entonces pues, tuve que hacer otras cuestiones. Yo trabajo aquí en esa Buenaventura, yo doy clase a esta hora precisamente. Este horario me lo habían asignado desde la clase pasada y como a mí me matriculó fue el decano, entonces no había como, y no había otro grupo que me sirviera a mí 100% porque yo doy las tardes a las 2 de la tarde. El otro grupo es el viernes a las 2 de la Entonces, tarde. sí, yo estoy dando clase en Bello a las 2 de la tarde, sede de Bello en Buenaventura. Entonces quería preguntarte, por eso te preguntaba si la clase estaba grabada. Si yo podía seguir de pronto asistiendo, estando ahí, si de pronto hay alguna participación que yo tenga que hacer, estoy como pendiente, conectado para hacerla, porque yo pues lo que doy aquí es teclado, piano. Sí. Entonces es algo muy breve porque yo la primera hora también es como teórica y el resto pues los muchachos están estudiando. Y muchas veces es menos tiempo. Entonces, ¿qué posibilidades habría de que me permita seguir en la clase para yo no tener que cancelarla y pues, primero es atrasarme con la tarea de hace 8 días, ¿cierto? Y ya pues como ponerme al día con las actividades que tú pongas en cada clase y yo pues después de la clase, después de que te conectes acá, puedo ver la grabación de la clase pues como con más calma. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy importante que te conectes al inicio de la clase siempre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre en los inicios nosotros vamos a hablar de la tarea que dejamos. Y ese conversatorio, eso que ustedes hablen, esa participación tiene una nota. Ok, Entonces te conectas, digamos, los 15 primeros minutos de la clase, haces tu participación y te puedes ir. perfecto. Yo te mando la clase grabada y igual haces tus tareas y tus entregas como quedamos. ¿Listo? Te voy a mandar entonces el correo con el PFID, ahí vas a ver cuáles son las entregas y cuáles son los 3 cortes y cuáles son esas 3 entregas. Si tienes alguna duda me preguntas. Tú estás viendo más materias de segundo semestre, de tercer semestre. Solamente no pude coger taller, eran los viernes, De resto las cogiste de todas. resto las cogí todas. Bueno, entonces tú sabes que la segunda y la tercera entrega van a estar articuladas con las demás entregas de tercer semestre. Pero cualquier duda entonces me escribes. Si tienes alguna duda, profe, no entendí cuál es la segunda entrega o qué vamos a hacer, o profe, no entendí qué era la tercera entrega es el corte, ustedes van a hacer un corto de ficción, ¿cierto? Sí, Y yo voy a evaluar ese corte desde la semiótica, ¿cierto? súper. Eso es lo que va a hacer, no va a hacer nada más, no les voy a pedir nada más. Pero si tienes alguna duda, entonces me escribes. Yo te voy a mandar ya el correo con el drive que les compartí a todos, con la primera clase. Ahí está el acuerdo pedagógico, muy importante que lo firmes. Pones tu firma en un papelito y lo pegas ahí en el Word. Eso, con la firma digital. Te voy a mandar entonces lo que les pedí en la primera clase, que es una investigación sobre el fotógrafo Chema Amados, para que también me la envíes y la de hoy ya sabes cuál es. ¿Listo? Sí, igual entonces me contesta mucho porque sí, Eh, Entonces sí te lo digo ya porque, bueno, no, en el correo te va a quedar. Listo. ¿Cuál va a ser la tarea para la próxima clase? Importante entonces que estés conectado y pendiente los primeros 15 minutos para que puedas hacer tu participación y ya te puedes ir y luego ves la clase grabada. ah, sí, perfecto, profe. Sí, yo la Bueno, confirmación para que me llegue 15 minutos, por favor. listo, de una. Perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Un abrazo. Chao.